El tema del día de hoy es la teología davídica. Damos unos pormenores de recordatorio sobre la teología deuteronomista porque la teología davídica se inserta dentro de esta teología. Es más amplia, la teología del deuteronomista es más amplia que la teología davídica. Entonces, ese es el marco en el que estamos trabajando a partir del Deuteronomio. A partir del Deuteronomio, lo que viene a continuación depende de esta teología. El Deuteronomio propone algo sobre el rey, aunque todavía no había ni reyes, pero algo propone, preocupado ya de esta situación, ¿verdad? Está buscando que especialmente los representantes de Israel, capítulos fundamentales que se pueden considerar, como lo hemos indicado, es a partir del Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 es el núcleo sobre el cual se construye todo lo demás a partir de ahí de Deuteronomio 6. Ya hemos dicho que se considera una introducción, los capítulos del 1 al 5 básicamente, y a partir del 6 arranca obviamente la teología del Deuteronomio, aunque también desde el 1 se puede considerar. Entonces ahí se presentan diversas instrucciones sobre lo que se debe de hacer cuando entres a la tierra prometida. Quien lo lea el Deuteronomio pues, se va a dar cuenta que se va repitiendo continuamente ser fiel a Dios, no olvidarse de Dios, no entablar relaciones con los pueblos extranjeros, eh, para convencer al pueblo y mostrarle que el camino principal para vivir la alianza está, digamos, en los mandamientos, ¿verdad? Luego vienen instrucciones sobre el santuario, como hemos dicho, sobre lo santo, en Deuteronomio 14, sobre las fiestas, eh, los sacerdotes, los jueces, los que pueden participar en la dinámica de dirección del pueblo. Y el capítulo que a nosotros nos interesa es el 17-14, que es donde tenemos una mención del Deuteronomio sobre un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y la hayas ocupado y vivas en ella, si quieres tener un rey, eso es lo que nos interesa, que la teología davídica pueda insertarse. ¿Dónde está su lugar? Bueno, si quieres tener un rey, versículo 15, nombrará rey a quien elija el Señor tu Dios. Eso es muy importante, esa es la teología deuteronomista. Así se resume esto en 14:15. Si quieres un rey, si quieres un rey, uno que elija a Dios. Nombrará rey a quien elija el Señor tu Dios.
Otra característica, dice, es que lo debes elegir entre tus hermanos. Entonces el rey tiene que salir de alguna de las tribus. En el Deuteronomio se indica que no puede haber un rey extranjero. Luego vienen varias indicaciones sobre lo que debe de poseer el rey. Básicamente se pueden estudiar ya con detenimiento. Aquí vamos dando las líneas principales de la dice que como función principal, cuando un rey llegue, lo primero que debe pedir es una copia de la ley. No, no va a ser una nueva. Se enmarca dentro de una teología deuteronomista. O sea, por eso insisto que se nota que no manda el rey. Digo, hay discusiones, pero estoy haciendo la propuesta de la clase de meter la teología davídica en la deuteronómica, ¿sí? Porque parece ser que eso buscó la teología deuteronomista, someter incluso a su autoridad al rey. Y por eso le dice que cuando llegue al trono, que le escriban una copia. Eso necesita el rey, una copia de la ley, ahí está claramente. La debe de tener consigo y la debe de leer todos los días de su vida. ¿Cuál es la función principal del rey? Leer la ley. Entonces, esto es muy importante porque ahí vamos a empezar a comprender que el rey ideal que desea la teología deuteronomista es un rey que conozca la ley, en definitiva. Un rey que obedezca la ley. Sí, indudablemente el rey tiene que ser el más preparado en principio. Sería una dinámica a considerar. No tenemos datos de la preparación de los reyes. Intuimos que están preparados y si no estuvieran, el camino lo tiene en la ley. Si se eligiera como hipótesis a un rey ignorante para las cosas de la ley, la misma ley le marcaría el camino, porque puede suceder que no haya una carrera para ser rey. Puede ser que alguien sea elegido porque se murió el rey y le toca, ¿sí? Otros son guerreros que matan al rey anterior y se quedan con el trono. Pero en principio debería de conocer algo de escuela, porque si no, cómo podría cumplir esto que dice el Deuteronomio, ¿verdad? La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Esto, con la pregunta que hace Lulu, ayuda a entender que es posible que la teología deuteronomista sea una teología académica. Ya lo hemos mencionado, pero vale la pena considerarlo. Yo les dije que si hay Biblia, posiblemente es gracias a la teología deuteronomista. Gente que puso por escrito la ley como comienzo de la Biblia. Pues sí, ahí le veré que hay problemas, si se está escuchando. Eh, y la teología deuteronomista, sin saber quizás, sin saber que un día llegaría a haber Biblia,
ya fue diciendo que se tratara de elegir entre las personas que dirigieran al pueblo los que supieran leer, porque si Moisés está involucrado en esto, también se le nota una labor de escritura, como dice el libro a partir del libro del Éxodo. Cuando llega Josué, se nota también que se le pide, no obviamente que la lea, ¿tá? También, porque dice, meditarás la ley día y noche, le dice a Josué en capítulo 1. Entonces, con la pregunta que hace, podríamos decir que si la teología deuteronomista propone un libro, una ley, anda buscando personas que sepan leer. Y ahí en ese sentido, también con su pregunta, podríamos decir que si nadie supiera leer, la teología deuteronomista no tendría el mismo impacto que está buscando. Es como una mercadotecnia que va a un lugar y empieza a repartir volantes, pero ahí la gente no sabe leer, entonces sería ineficaz. Debe de más bien utilizar el audio, ¿no? O la vista. O sea, sí es interesante lo que usted pregunta, porque ¿qué tanto fruto o eficacia tendría la teología deuteronomista si las personas no supieran leer y especialmente los dirigentes del pueblo? La leerá todos los días de su vida, entonces Deuteronomio 17:19. Ahí hay una pequeña frasecita, es que estos capítulos del Deuteronomio siempre son muy minuciosos. No lo hemos visto esto, no lo hemos visto. Ya aquí en Deuteronomio dice que los que están, mandará que le escriban una copia de esta ley según el ejemplar que guardan los sacerdotes levitas. Da la impresión de que hay un ejemplar como original. Harán una copia según el ejemplar de los sacerdotes que guardan los sacerdotes levitas en 18. Entonces ahí ya tenemos no hemos visto esa teología, pero ya lo veremos es qué papel juega la teología de los sacerdotes dentro de la teología de Deuteronomio. Pero no lo hemos visto, que son otra figura importante. Ahí van entre sombras, no es que aparezcan tanto, pero al menos aquí en Deuteronomio dice que ellos guardan el ejemplar de donde se va a hacer la copia. Les digo esto porque los conflictos después va a ser, hay quienes defienden que los sacerdotes son los que escribieron la ley, eh, los deuteronomistas. Vamos a ver, hay que estar abiertas a las dos posibilidades para defender su autoría. Nada más nosotros aquí tenemos que, a la luz de estos textos, porque si alguien no quisiera los sacerdotes, de plano hubiera dicho según el ejemplar que hay de la ley, listo, sin complicaciones. Pero si tratan de rescatar aún dentro del Deuteronomio la ley según el ejemplar que guardan los sacerdotes, quiere decir que le están, ellos también tienen que ver con la escritura de la ley. Nada más hay que considerar esas posibilidades. Nosotros tratamos de ofrecer todas las posibilidades que existen. Hay lugares donde se trata de defender un punto, una hipótesis. Está muy bien, cada universidad o cada lugar puede tener sus propuestas. Lo que interesa para el inicio de clase es fundamentar que el rey tiene un lugar dentro de la teología de Deuteronomio. Luego, el camino que siguió esta teología davídica, por así decirlo, necesita de otra figura que participe. No se sabe exactamente, hay una figura de las más complicadas de la Biblia, es el Samuel, pues el profeta Samuel, pero Samuel empieza también siendo juez, es una figura que aúna casi todo lo que se puede hacer, es juez, es profeta también y tiene como también ciertas acciones de sacerdote, pero es clave
Es clave porque a través de él es como se elige al rey, cosa que no estaba presente en lo que decía el Deuteronomio, porque uno no encuentra en los textos que leí hace rato. El Deuteronomio no conoce exactamente y no dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y la hayas ocupado y vivas en ella, si quieres tener un rey como las naciones de alrededor, nombrarás rey. Ahí es donde podría haber quedado muy bien, que el profeta nombre, sí, o lo elegirás de entre tus hermanos, que lo elija el profeta, donde está un poco, este, extraño, que no se haya introducido ahí, entonces a lo mejor el Deuteronomio no conoce ese procedimiento. Y si es novedoso, que es donde decimos que se va abriendo paso una teología davídica, porque la teología davídica necesita que propiamente el pueblo no lo elija, propiamente el pueblo no elige a David. Esos son detalles muy importantes que tiene uno que estar dándole vueltas y vueltas para compararlo con el caso de Saúl, pero aún en el caso de Saúl hay este dinamismo. ¿Qué dice, por ejemplo, André Wenen, que es uno de los que ha estudiado casi siempre esto con detalle? Eh, mm, Wenen, después de hacerlo el estudio, dice que no encuentra otra manera para que se cuide en la teología deuteronomista que la elección la haga Dios más que a través del profeta. Él propone que mientras no, o sea, si no existiera Samuel, sería muy complicado justificar que Dios, o sea, Wenen está batallando con un adagio antiguo, que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero dice Wenen que en la teología davídica se tiene que introducir otra figura. La voz del profeta es la voz de Dios. Y no está fácil compaginarla con la voz del pueblo, es la voz de Dios, pero también juega un papel. Pero lo interesante del profeta Samuel es que sí atiende la voz del pueblo. El pueblo pide un rey, eso es claro, en primera de Samuel capítulo 8. El pueblo pide un rey, pero ya está la figura del profeta, ya está la figura del profeta. Entonces, pues si seguimos la propuesta de Wenen, porque es encontrarle un lugar a Samuel. No es obligatorio estar de acuerdo con lo que diga un exegeta, pero al menos se hace la pregunta, ¿qué papel juega Samuel en todo esto dentro de la teología deuteronomista? Y él considera que una manera de asegurar que el rey va a ser rey elegido por Dios sea a través del profeta, que es más difícil poner una elección de Dios sin el profeta, al menos eso es lo que se defiende. Es necesaria para justificar que Dios elige al rey. En el análisis del primer rey, si seguimos un poco la pista a esto, para entender la teología davídica, la Biblia respeta el adagio de que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero no sin lucha, no sin matices. ¿Ah? En 8:6 dice, en 8:7, perdón, dice, haz caso al pueblo, le dice Dios a Samuel, en todo lo que te diga, porque no te rechazan a ti, es a mí a quien rechazan, porque no me quieren como rey. La cuestión empieza difícil. Inciso A, mm, resistencia de Dios para que haya un rey. Ahí está clara la expresión, no te rechazan a ti, le dicen a Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Entonces, de antemano, aquí hay un problema más grande que lo que decía el Deuteronomio. El Deuteronomio parecía que no tenía problema con un rey, pero ya Samuel, eh,
Y es que es eso, tiene que abrirse paso la teología davídica, cómo poder lograr un personaje que realmente represente a Dios, no que lo saque. Probablemente ahí está una de las tareas más importantes de la teología davídica. Un rey que no quite a Dios, un rey que represente a Dios. Para nosotros esto es importante porque es la única manera de seguir la pista y seguir trabajando para llegar a la teología del Nuevo Testamento, porque al final de cuentas, un rey que es Jesús puede llegar a ser Dios. Ahí se juega también, es lo mismo de la teología davídica. No se puede entender la figura de Jesús ni su pretensión de ser rey. Al final en el letrero de la cruz dice rey de los judíos y plenifica lo que se está buscando en esta teología davídica, obviamente, pero Jesús no puede estar inventando todo, por eso hay la teología del Antiguo Testamento. Tiene que haber la capacidad humana de no quitar a Dios, sino de representarlo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Y quién lo podría representar de manera plena en el caso del Nuevo Testamento? Pero la pregunta ya está desde el Antiguo. 8:19 dijo el pueblo, queremos tener un rey. Sé de Dios, es el versículo más importante, dicen algunos del libro de Samuel 8:22. Dios le respondió, atiende su petición y nómbrales un rey. Dios acepta, atiende su petición y nombra un rey. Primera de Samuel 8:22. Este es el versículo que cambia la historia. Dramática de lo que se está aquí realizando. En la Biblia se llama dramática cuando haya diálogos. La Biblia elige en lugar de estar narrando, hacer dialogar a los personajes. Aquí son diálogos del pueblo con Samuel, de Samuel con Dios, de Samuel con el pueblo y de Dios con Samuel. Dramática significa que la Biblia prefiere montar las escenas, pues, en lugar de narrar y narrar y narrar, lo cual genera un drama diferente al del Deuteronomio. En el Deuteronomio no hay diálogos, no hay drama. La potencia del drama es poner problema o hacer conflicto de lo que aparentemente está asumido. Nadie va al teatro a un drama para, para no tener problemas, se va al teatro para tener problemas, de lo que uno cree que no hay problemas. El drama lo pueden ustedes practicar. Si no quieren problemas, no hablen con nadie. Desde el momento en que ustedes se pueden hablar con alguien, hay problemas, es drama. Cuenten todo desde su punto de vista, no hablen con nadie, sí. Pero la Biblia va a elegir cuando quiere ofrecer al lector más posibilidades, es el drama, el camino por excelencia. Cuando se dice en la teología que Dios se comunica al hombre, a la luz del drama significa que Dios va a entrar en problemas, sí. Porque a veces puede hacerse como todo romántico, ¿no? Pues Dios, que el logos, que su palabra. Pero bíblicamente hablando, desde el momento en que Dios dialoga con alguien, genera drama, dice. Vamos a tener conflicto, eso es muy interesante. Lo vimos con Abraham un poco. Tú dices que voy a tener descendencia. ¿Cuándo? En Génesis 17, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? No hables conmigo. ¿Ya? Si tú quieres hablar conmigo, vamos a tener problemas, tenemos que llegar a acuerdos. Entonces ahí nada más, porque si es una técnica muy importante,
que se va a llevar a plenitud en el Nuevo Testamento también. Y Jesús dijo a sus discípulos, y, ya está. Y llegó y que le dijeron a Jesús, vamos a dramatizar las situaciones que aparentemente están bien. El número uno en hacer drama es el Evangelio de San Juan. En la contabilidad de los discursos y de las palabras en las que se dialoga le supera muchísimo, ¿no? A los otros evangelios. San Juan es un apuesta por el drama, apuesta por el diálogo. Él está convencido que los diálogos le van a dar el resultado que espera. ¿Verdad? Y no descansa de hacer dialogar hasta el final. Si yo no meto los dedos, trae los dedos, llevar el drama a su máximo nivel para manifestar lo que es el logos, porque dice San Juan que en el principio estaba el logos. Entonces, ponga la atención una atención muy grande a Samuel 8 es clave, pues, ¿no? El mismo Huenen casi hace depender toda su teología de este texto. Por primera vez en la historia, aunque el Deuteronomio lo había anticipado, pero se dramatiza, o sea, realmente el pueblo pide un rey, realmente. No es que se diga simplemente que. Ahora, se genera la expectativa porque dice, nómbrales un rey. Entonces, si se fijan, lo que no decía el Deuteronomio, en Samuel se acentúa, o sea, Samuel tiene toda la responsabilidad de nombrar un rey. Y va a tener que cuidar las indicaciones, uno está a la luz de la teología deuteronomista, que forme parte del pueblo y también que sea elegido por Dios. Se dramatiza todo esto, capítulo 9, y para que el lector esté tranquilo de alguna forma, en 9:15 se dice que el Señor le había dicho a Samuel, mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel. La historia elige una participación directa de Dios. Entonces la Biblia facilita la elección del rey por parte de Dios, la facilita porque Dios mismo habla con Samuel. Puede haber situaciones más complejas, sí, pero aquí en Primera de Samuel 9, lo que estoy tratando de decir son como prolegómenos para entender a David, ¿no? A ver si Dios repite el mismo modelo. Si habla con Samuel para elegir a David, es decir, si. Y la conclusión que vamos a ir obteniendo es que Dios habla mucho al inicio de la teología davídica, necesita participar mucho. Y eso hace de la teología davídica una teología especial porque Dios participa mucho. Buena parte de lo que llega a ser David es gracias a Dios, ¿sí? Cosa que no sucederá con otros reyes, donde Dios hablará cada vez menos, 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 lo cual les genera menos poder. Sí, porque para hablar de una teología davídica es porque hubo alguien con el que Dios tuvo un trato especial y que al final de cuentas es una teología normativa, ¿verdad? De lo que debe de ser el rey y de lo que es el rey, lo que estamos tratando de entender en la clase de hoy. Primera de Samuel 15. Dios participa en la elección. La manera de participar de Dios es hasta cierto punto general, podemos decirle, dice un hombre de la tierra de Benjamín, así es como dice nada más. Es mucha la participación de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo en el 17,
Mira, ese es el hombre del que te hablé. Entonces no le da, lo trae, lo que se llama, lo trae en cortito, lo trae en corto, no le da que estar, ¿quién será este hombre de Benjamín? Samuel ve a Saúl porque hay un encuentro entre ellos dos, eso ya hay que leerlo con mayor detenimiento, vamos por las líneas teológicas, pero vuelve a participar Dios vuelve a participar. Mira, ese es. Bueno, parece que queda claro que Dios elige a los reyes y Dios no da chance. Avisa al profeta que al día siguiente va a ir un hombre de Benjamín y luego ya cuando lo ve, vuelve. Entonces es una participación muy alta de Dios, casi al 100%. Luego, eso es lo interesante de la Biblia. Tengo que salvar la cuestión del pueblo también. Tengo que salvar la cuestión del pueblo. Tengo que realmente hacer realidad que haya una participación del pueblo de alguna forma. Entonces, se complementa este relato con el 10:17. Lo que trato de decir, miren, nunca pongan, la Biblia va a decir, estamos siguiendo esta regla un poco, nunca pongan a nadie por dedazo si el pueblo no lo va a aceptar. Tienen que hacer la lucha y eso en ese sentido Dios es muy inteligente, porque Dios tiene que lograr que Él es el que elija, pero a la vez genere la sensación de que el pueblo también. A veces suena mal, pero esto es muy difícil, pero otros que dirían, eso es muy fácil, arreglar las elecciones. Da la sensación de que el pueblo eligió, pero ya lo puse. Puede ser, pero aquí son los puntos importantes de una teología davídica. Estamos apenas iniciando con Saúl, pero se trata de que efectivamente Dios lo elija, porque eso dijo el Deuteronomio, y al mismo tiempo se tenga la sensación de que el pueblo lo elige, y hay que lograrlo, para que el pueblo sienta efectivamente al rey como su rey. Y entonces, más o menos, pues la Biblia hace su esfuerzo para lograr esto. Samuel convocó al pueblo ante el Señor en Mizpah 10:17. Dijo a los israelitas, así dice el Señor Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, a ustedes los libré de los egipcios, de todos los reyes que los oprimían, pero ustedes rechazaron hoy a su Dios que los ha librado de todas las desgracias y peligros y le piden, nómbranos un rey. Vuelve a sacar el tema del capítulo 8. Ustedes han dicho, nómbranos un rey. Por tanto, preséntense al Señor por tribus y por clanes. Vamos a buscar. Pero ya el capítulo 9 ya lo teníamos, ¿sí me entienden? La Biblia tiene que meter, por lo tanto, otro relato donde lo que sucedió por elección directa de Dios suceda también por elección del pueblo, o al menos, si no por elección del pueblo, que el pueblo se sienta partícipe de la elección. De alguna forma hay que lograrlo, la Biblia así lo propone. Así es como va trabajando en la cuestión del rey. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, fue designada por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces aquí la clave está, no son elecciones, se utiliza el método del sorteo. Pero ese es un método ideal hasta nuestros días. Usted va a una rifa, usted ya se siente partícipe, ¿no? Y puede ser elegida. Si vamos a una rifa, ¿no? Hacemos una rifa para quién de ustedes va a ser la presidenta de la República, ¿no? Si tú participas en la rifa, ya con eso debes de estar contento porque ya participaste, ¿sí? Se cumple la indicación del Deuteronomio de que el elegido salga de entre. Y nada mejor que un sorteo también, nada mejor que un sorteo
para unir la voluntad de Dios con, sí. Puede ser criticable para muchos, reducir, pero funciona dentro de la teología de davídica, por así decirlo, eh, utilizar el sorteo, la suerte, como camino de voluntad de Dios hacia una persona. ¿Sí, Adriana? Sí, en cuanto dice evolución del sorteo, toca un punto importante, Adriana. Mire, lo que para nosotros es Biblia como palabra de Dios, en muchos de sus pasajes lo que intenta es ser todo lo contrario. Haga de cuenta, las culturas antiguas tienen que libros sagrados, ¿no? Sí. Pero esos libros sagrados parecen eso, más palabra de Dios. Y la Biblia, curiosamente, intenta hacer, y eso sí tiene usted razón, se reconoce, Robert Alter propuso que uno de los caminos por los cuales se originó la Biblia es precisamente por su secularización. A veces la Biblia tiene las posibilidades de andar metiendo a Dios para todo y en cambio elige situaciones como la de los sorteos. Es decir, historias donde la participación humana sea muy alta, cuando tendría la posibilidad de que todo lo decidiera Dios. Hay más textos en la Biblia bastante seculares, sí, como el libro de los jueces. Es decir, hay un mundo, le estoy poniendo secular, donde al parecer hay demasiada participación humana o de los defectos humanos o de las dinámicas humanas, ¿sí? Otro camino hubiera sido, y todo el pueblo se puso en oración, como Hechos de los Apóstoles, cuando va a misionar Pablo y Bernabé. Oraron, hicieron ayuno y es muy más religioso, ¿sí? Entonces aquí hay un esfuerzo hasta cierto punto mundano, para dar oportunidad en la Biblia misma a relatos donde la participación humana también sea muy alta. Esa es la manera en la que trabaja la Biblia, la escritura, y es interesante comparándola con un libro que tuviera la pretensión de ser sagrado, 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 ¿no? Pero un sorteo es la manera, una de las maneras más adecuadas para que la voluntad individual no determine la elección. Por ejemplo, aquí no son votos. Aquí es donde hay que distinguir otro tipo de elección por votos. A fuerzas, si ustedes tendrían que votar por alguien de aquí, entonces sí se notaría todavía una participación más humana. Pero el sorteo a una participación humana y una voluntad divina, o sea, es una manera de equilibrar las dos participaciones. Porque podría haber sido por votos. Esto también nos da pie a pensar que en una cultura religiosa, es probable que la elección o la voluntad divina se manifestaría más fácilmente en el sorteo que en los votos. Pero esto habría que ya seguir la pista a lo que se llama la teología política, es decir, dónde se manifiesta con mayor evidencia o radicalidad lo que Dios quiere, ¿sí? Porque la democracia defiende que la voz del pueblo es la voz de Dios, o sea, tus votos son la voluntad de Dios, son caminos que existen, los vivimos. Pero en el caso bíblico hay que, donde hay que ir notando si en lugar de votos sorteo, ¿no? Que alguien lo quisiera replicar, pues bueno, que lo intente. La Biblia una forma de trabajar. Metamos todas las curvas de todos los mexicanos, demos de vuelta a la urna, saldría uno, ¿no? O una. Y también se podría manifestar que ahí está, pero cada sistema, cada época intenta determinar esta manera
tratar de ubicar o justificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Aquí tenemos pues un sorteo. Ya en el capítulo 8 se había dicho que Saúl es el rey, pero hay que hacer el sorteo. Entonces toda la gente está ahí participando. La suerte cayó finalmente sobre Saúl, 10:21. Bueno, al final de cuentas, el libro de Samuel en el capítulo 10:21 confirmó lo que había dicho el capítulo 8. 9, perdón. Cuando vamos a David en el capítulo 16, cuando el lector cree que ya sabe cómo se eligen los reyes, hay unas ligeras modificaciones que son importantes para la consideración de la teología davídica. ¿No? Eh, Dice en 16, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, yo te envío a casa de Jesé, el de Belén. Ahora no se trabaja. ¿Cómo? Primera de Samuel 16. Uno, la modificación que existe es que se pasa de pueblo a casa. Primera modificación. En la elección del rey. Se pasa de pueblo a casa, porque ya lo manda a la casa de Jesé, el de Belén. En la teología davídica, por lo tanto, ya está en juego la elección de una casa en particular. Y David sustituirá a su padre, porque en la teología davídica no perseverará más la casa de Jesé. A veces hay unos atisbos que perseveran en los profetas, pero se consolida la casa de David, la casa de David. Y ya es la línea fundamental, ¿no? Es la línea fundamental. En Mateo, cuando dice que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías, es todo lo que salió de la casa de David. Genealogía de Jesús Mesías, hijo de David. Así empieza Mateo. Entonces, estamos ante el texto fundamental que da pie a eso. La elección por parte de Dios de un rey deja de estar supeditada a la cuestión con el pueblo y a concentrarse en una de las casas. Cuando el ángel se le aparece a José en sueños, en Mateo 1 le dice, José, hijo de David. Él es el referente. Ahora la casa se llama así, es David. Cuando el ciego le grita a Jesús que lo cure, Jesús, hijo de David. Porque Dios mandó a Samuel a la casa de Jesé, a la casa de Jesé. Y esa casa es la que necesita ser reformulada, transformada. Porque me he elegido un rey entre sus hijos. Deuteronomio, me he elegido, elige Dios, ¿sí? Un rey entre sus hijos. El temor que tiene el lector obviamente dice, híjole, Dios está participando demasiado. Claro, va a ser la pregunta del lector, ¿qué va a pasar con la participación del pueblo? Ya no está, va a una casa directamente. Y obviamente por eso entenderán que nadie supo que David era rey. Claro, ese va a ser el riesgo. Se le batalla más cuando Dios elige una casa.
Entonces hay que estar con Samuel 17, 18, 19, 20, 21, con un ungido que nadie conoce. Esa es la cuestión aquí. Nos falta el otro elemento, nos falta el otro elemento. Entonces la teología davídica no funciona inmediatamente. Por eso opinan algunos, empieza con un desequilibrio, se llama, la teología davídica empieza con un desequilibrio en el modelo que había aprendido el lector. También funciona en la vida, no se preocupen. A ustedes les dicen que van a ser los encargados de algo. Sí, van a ser los encargados de algo, pero dice la persona, pues hasta que yo me muera. Sí. Entonces realmente es una eficacia a veces casi nula, a veces casi nula a veces. O sea, el desequilibrio existe en muchas facetas de la vida. No es una novedad con David, pero la Biblia elige eso. Vamos a desequilibrar esto. Vamos a poner la mayor participación de Dios que elige y la menor representatividad dentro del pueblo, porque efectivamente no. Otra pregunta que se hace los que estudian la historia de la sucesión, que se llama, de la ascensión, perdón, de David al trono, es cómo David sí se posiciona rápidamente en su casa, o sea, no hay problema en su casa, porque el lector también podría esperar que una historia donde los hermanos entraran en un cierto conflicto con David, pero no avanza la historia por ahí, se elimina, lo cual quiere decir que Dios tiene muy claro que en la casa de David no hay problema, que su casa, entre sus hermanos está claro, ¿no? Que él es el elegido, eso está, Dios elige no entre los hermanos del pueblo, sino elige de los hermanos de una familia, pero no se suscitan grandes problemas. Por ejemplo, el lector acostumbrado al Génesis diría, y los hermanos tuvieron odio contra David y lo querían matar, como pasaba en el Génesis, ¿sí? Con José o así, con Jacob, Esaú, que se molesta por la bendición. Era un camino ya sabido por el lector en la teología de la familia, lo vimos en esa parte. O sea, el lector esperaría eso, un conflicto entre los hermanos y que David saliera corriendo, huyendo, no sé. Pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces quiere decir que la historia y Dios están pensando ya en otro dinamismo. ¿Para qué funciona el desequilibrio en la teología davídica? Miren, se dicen que la historia de la ascensión al trono de David está creada o representa la justificación o la explicación al lector de lo que significa ser rey. O sea, si mata a Saúl, el lector no entendería qué significa ser rey. O sea, no le serviría de mucho al lector que David fuera rey inmediatamente. O sea, aquí le idea es explicar el desequilibrio. ¿De qué le sirve al lector que se tarde tanto David en ser reconocido por el pueblo? Entonces, se dice, el lector aprende mucho de lo que significa ser ungido conociendo la historia de Saúl y sabiendo que David ha sido elegido y sabiendo que David ha sido ungido también, pero no reconocido, pero no reconocido. El lector aprende mucho de lo que significa ser ungido conociendo la historia de Saúl. Pero son posibilidades que plantea.
los que defienden o hablan de una historia de la ascensión al trono. Habiendo podido subir rápido, hay toda una historia de ascensión, pues, de la manera en que David va a llegar. Y entonces se conoce, por lo tanto, lo que hace un rey. ¿Qué hace un rey? Sobre todo es un rey que tiene que ver con las guerras. Eso es lo que más sale con Saúl, tiene que ver con las guerras. ¿Con Saúl o con David? Con Saúl. Mientras David no llega a ser rey, el lector aprende qué significa ser rey para que pueda preguntarse si David eh, cumplirá también los mismos requisitos que se están pidiendo en Saúl. Ya algunas guerras, pues ahí es cuestión ya de que uno las, las repase, digo, pero estoy dando que tiene que ver con las guerras. Mire, y al final, por eso, Saúl va a morir en una guerra, sí. El camino del rey es hacer guerra y en cada guerra tener la posibilidad de morir. Eso es. Y va a pasar más en el libro de los reyes. Cuando el lector aprende esto, entiende muy bien entonces lo que sucedió con David y Goliat, porque el lector va a tener que ir metiendo lo que va aprendiendo mientras David no sea reconocido, va a tener que ir metiendo esto en los esquemas que se van presentando. Y en la teología davídica, por eso es el relato uno de los grandes, de los maravillosos, de los que casi todo el mundo conoce, de los más impactantes. No hay nada más impactante de David que ser un joven, un niño inexperto para acentuar todo el poder de Dios en ese muchacho, toda la gracia que ese muchacho necesita. Por eso es la joya de la teología davídica o entre las joyas. No hay ningún personaje que haga esto, no lo hay. Donde realmente Dios está con alguien. Y porque Dios está con alguien, hace cosas extraordinarias. O como decía alguno, las ordinarias, extraordinarias, porque David con la onda para lo que era bueno, consigue algo extraordinario, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se puede hacer con una onda, derrotar al máximo jefe del ejército filisteo en Samuel 17. Ahí es donde uno va aprendiendo lo que les digo. Los amantes de una historia de la ascensión al trono, pues les gusta muchísimo todo este tipo de relatos. Sí, hay que ir a la guerra, pero hay modos. O hay niveles, lo que se dice, hay niveles. Saúl aquí desde el inicio está en la guerra, sí está en la guerra. Pero hay otro muchacho que también está en la guerra y vence. Entonces ese es un impacto muy grande para el lector, del que es muy difícil recuperarse, muy difícil recuperarse. El lector que guarda en su memoria, este muchacho fue capaz de esto, este muchacho fue capaz de esto. Y eso es como se trabaja en la teología davídica. De eso se vive, de eso se vive. Dios, si Dios está con alguien, las cosas extraordinarias van a acontecer. Donde las cosas estén más difíciles, más cerradas, porque todos estaban asustados ahí en 2 Samuel 17. Hay un muchacho que dice, yo voy a pelear, yo voy a pelear. El contexto es de burla. Eh, ¿Acaso soy un perro? Va a decir el Goliat, ¿no? Para que vengas con piedras, palos. Representa, pues, una síntesis, les digo, de la teología davídica. El inicio, pues. ¿Qué más tiene que ver con los reyes? Esto más desde una perspectiva de teología feminista, pero tenemos que aglutinar la mayor parte de teologías en la clase. La tarea del rey es o conseguir esposas
o conseguir esposos para sus hijas. Más raro es esposas para sus hijos, pero se podría también incluir. Entonces, una buena parte para que la teología davídica crezca es que alguien pueda emparentar o entrar en parentesco con el rey. Además de la guerra es clave tener vínculos familiares con el rey. Y ahí es donde también la ascensión de David al trono se va gestando. Saúl propone a su hija a quien gane las guerras, que es la teología de las mujeres como trofeo de las guerras, ¿va? Y como medio de emparentar con los guerreros más poderosos, obviamente. Y aquí va a dar lugar lo que se llama la unión entre Micol y David. Y Micol como hijo y como hija de Saúl representa un paso más en el entendimiento de lo que significa ser rey, de lo que significa ser ungido. Además de guerra, familia. Sí, esa es la situación. Ahí con tiempo puede leer con calma. Cuando ande aburrida, la historia es emocionante, pero ahí vamos viendo las líneas. Además de, además de guerras, familia. Hay que apuntalar eso. Y sí es importante porque la teología davídica no dependerá solo de las guerras, es decir, no puede pasársela peleando con Goliat. David necesita tener hijos. Esa es la clave de esta situación. No solo guerra, sino familia. Pero eso dará lugar a otra historia que se llama la historia de la sucesión. Pero para que haya ascensión, o sea, para que David llegue al trono, necesita casarse con o familiarizarse con en un modelo de teología antropocéntrica. Es más difícil, aunque escucharán la palabra machista, también se utiliza, pero no funciona en este caso. O sea, las posibilidades que se abren a David es porque casándose con la hija de Saúl podría heredar al trono, ¿sí? Es un competidor del hijo de Saúl. Obviamente que ahorita con las reformas de las leyes, pues ahora las mujeres ya pueden ser reinas y ven que es donde han modificado leyes, ¿no? Que no solo el hijo varón, sino también las hijas. La primera hija accede a ser reina. En este otro modelo aquí, Micol obviamente no iba a ser reina, entonces David tiene la oportunidad al estar casado con la hija de Saúl, al menos de discutir y de pelear con el competidor inmediato que es el hijo de Saúl, ¿no? Jonatán. No hace mucho problema la Biblia con esto, también podría haber suscitado ciertos problemas porque esa es la teología davídica. En la teología davídica, los que pudieran ser enemigos al principio de David son sus amigos. Es un poco así como si alguien hiciera un plan macabro y luego dice, mira, oye, manda fulana con fulana, se van a pelear. Y luego ya de rato son grandes amigas, ya no funcionó. Juntar a dos personas con un plan de que haya conflicto y no funciona. Resulta que hacen amistad y ya no funcionó y la narración bíblica va por ese sentido. Jonatán y David representan en la Biblia al menos dos de los mejores amigos.
Es tan grande su amistad que para los que hacen teología de la LGBT son el inicio bíblico de la homosexualidad. Entonces, también para que lo consideren. Y sepan también qué uso de los textos se hace, ¿verdad? Dentro de esta teología. Es tanta la amistad que ven en ellos que los presentan como un modelo también de la fidelidad entre dos hombres. Y son de las propuestas de teología que ellos hacen. Vamos también para tenerlo en cuenta. Y a lo que da pie la lectura bíblica, al no pelear entre los hijos de Saúl por el trono, al menos, ¿verdad? Vínculos familiares con el rey. Y la tercera consideración que surge en esta historia de la ascensión es guerras, familia, y no puedes, es grande David, o la teología davídica es grande porque él no mata a Saúl. David no mata a Saúl, entonces David no llega a ser rey porque mate al rey, cosa que sí estará presente en otros reyes y que hace de su vida algo diferente a la vida de David. David tiene entre sus glorias, dentro de su teología, no haber matado a Saúl. Aquí analícenlo, pero ya es de teología del Nuevo Testamento, es otro tipo de dinámica, pero Jesús igualmente intentará y buscará y logrará y llegará a ser rey no por matar al rey, ¿sí? Aquí a la inversa, todavía es más que David Jesús, sino porque lo matan a él. Es otro camino, porque David sí muere de anciano, pero él no mató al rey. Jesús tampoco llega a ser rey matando al rey, sino porque lo matan a él, pero son las dinámicas que se van abriendo. Estamos viendo las posibilidades de teología davídica, cómo, qué tiene que hacer un rey. Guerra, familia y muerte o no muerte del rey. Se juegan esas posibilidades. David no mata a Saúl. David no llega a ser rey porque mate al rey. David es el primero que muestra al lector el respeto al rey, el valor de la unción. Guarden este texto, no es de la teología tanto bíblica, pero sí de la teología sacramental. Se empieza a abrir el dinamismo de la teología sacramental de cómo es posible que cosas que a uno le echen no se le quiten. Y van haciendo precisamente estos textos. David, así Saúl sea lo que sea, así Saúl se comporte o le pase lo que le pase, ha sido ungido. Ha sido ungido y eso no se va a quitar. Eso es lo que más destaca David cuando está en problemas con Saúl. Y son textos que ayudan a intuir cómo es posible que alguien siga proponiendo que con determinado rito, determinada situación, no se te quite. Desde la antigüedad, la unción representa un rito seguro, al menos, común para el rey. No tenemos la explicación, tenemos los hechos, ¿no? Dios le dice, toma el aceite y unge. Parece ser que la Biblia no considera que necesite dar una explicación. Parece ser que cualquier lector entendería que es el medio para que alguien sea reino o ungido. Lo que sí es cierto, o lo que a mí más me interesa es que cómo es posible que se abra camino la reflexión sobre la unción que no se quite. Ese porque esta sigue siendo un problema, digo, no es de teología bíblica, pero sí de teología bíblica en cuanto a la teología bíblica debe de iluminar las problemáticas teológicas. Entonces no siempre es fácil justificar de que algo que te dieron no se quite. Supongamos que es por ejemplo, hay un problema actual que es
que habiendo sido bautizado, hay quien diga que no quiere ser y sin embargo no puede, no es decisión ya de él, ha sido ungido. Pero puede surgir la pregunta, ¿por qué algo que yo no quiero ser no puedo quitármelo? ¿Sí? ¿De dónde nace este dinamismo de que alguien por ser ungido tenga que permanecer como tal? No es fácil. Y tiene uno que ir encontrando dinamismos de los mismos textos bíblicos que apunten a que no sea una mera imposición. No se te quita porque digo yo, no, se tienen que encontrar fundamentos, al menos de la Biblia, de alguna forma que justifiquen que habiendo sido ungido, lo eres para siempre. Y es que así se presenta en la teología y no es posible revertir en principio lo que ya la teología está presentando. Puede ser que en algunos casos determinados, pero normalmente en la teología explica lo que ya vive, ¿verdad? Y justifica lo que ya hace. Pero aquí es como David es de los primeros que reflexiona, es que a él lo ungieron, ¿no? Y si lo ungieron es rey. En el caso de la unción de los enfermos es uno de los sacramentos más complicados. Es un sacramento complicado porque es un sacramento que no entró, no está al mismo nivel que los sacramentos donde la unción es para siempre. Aquí es donde la teología tiene que explicar por qué algunos sacramentos son reiterativos y cuáles sacramentos únicos. La teología razonó y reflexionó y decidió que la unción de los enfermos fuera reiterativo porque la enfermedad no es una condición, la enfermedad es un accidente. No, pero ese es otro problema. Es otro problema, no es problema. Yo como voy a estar, no puedo estar, si está enfermo o no, eso a mí no me toca, le toca a usted. Sí, pero el desconocimiento es que la gente... Pero no es problema del sacramento. Sí, bien, pero ahí la teología no tiene problema la teología con quien se ponga de pie, ahí no tiene problema la teología. Esa es ya participación. Y aquí lo que hay que justificar es que eh, alguien vaya a una unción el lunes y luego vaya a otra el martes. O sea, la unción en sí es reiterativa, pero no deriva de que alguien vaya el lunes y el martes, deriva de por la condición que se presenta de enfermedad, la enfermedad está considerada de manera accidental. En cambio, los otros donde los sacramentos no son reiterativos, ya la Iglesia ha propuesto que son una condición en cuanto humana, como ser hijos de Dios en el bautismo o la confirmación. O el caso de la unción sacerdotal, que es única también y definitiva, pero solo en algunos sacramentos. Pero estos textos son los que bíblicamente hablando iluminan o tratan de iluminar lo que ha pasado. O sea, David, eso es lo que me interesa a mí destacar de la teología davídica. David es un teólogo en cuanto tal porque él ya hace teología de la unción de Saúl, él explica, es un teólogo que explica lo que ha sucedido con Saúl. Entonces aquí estamos, como les planteaba yo, ¿qué sentido tiene esta historia de la ascensión? Tiene sentido porque el lector aprende, efectivamente el lector aprende qué significa ser ungido. ¿Y cómo aprende? Pues a través de David, no solo de Saúl, eso es interesante. David es un buen maestro para el lector de lo que significa haber sido ungido, porque él es el que habla de Saúl, lo presenta como ungido, explica que ha sido ungido y no lo puede matar. Eso es interesante.
que tenemos ya alguien que explica, más que Samuel incluso. Samuel no explica nada. Bueno, se explicó algo de la teología autonomista, pero todavía no hay tiempo de decirlo, que iba a tener a las hijas de perfumeras y así, que el rey. Lo que se necesita para el palacio. Samuel hablaba del rey en términos económicos, que sería otra cuestión, pero no la presenté. Pero el que explica en principio qué significa ser ungido, pues es David en estos capítulos. Que no sabemos realmente cuántas cosas tenía Saúl, cuántos caballos, cuántas mujeres. Por ahí no va la historia. Quizás sí sea con Salomón. Quizás sí ahí sí sea otro tipo de dinamismo. Salomón sí un análisis más deuteronomista, más cercano a lo del Deuteronomio. ¿Cuántos caballos, cuántas mujeres, cuántos carros de guerra? Y qué bueno que sale el tema de Salomón. Entre Saúl y Salomón está el texto fundamental de reconocimiento de las tribus de Israel a David como rey, que es lo que estamos buscando. Les dije que no lo teníamos a la mano. ¿Cuándo? ¿Cuándo acontece este reconocimiento? Para que sea aceptado David y más adelante llegue Salomón. Tenemos que dar paso al segundo libro de Samuel. Aparecen allí varios pues, reacomodos, es obvio, reacomodos de los hombres después de la muerte de Saúl. Y ya dice que en el 5 todas las tribus de Israel se presentaron entonces a David en Hebrón y le dijeron, todas las tribus, somos de tu misma carne y sangre. Ya antes, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien guiabas a Israel. Detalles importantes. El pueblo había percibido que cuando Saúl iba a las guerras, David guiaba. Pequeños detalles, pero lo que hemos estado tratando de justificar es que en la Biblia se hace el esfuerzo por no meter el puro dedazo o la pura imposición en la elección. Es una elección divina muy sofisticada, muy bien elaborada, ¿ah? Cuando dice claramente allí, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien guiabas. También no se interpreta, hay dos verbos. O cuando alguien mandaba, tú dirigías, yo qué sé. Pero el pueblo lo ha percibido. Segundo de Samuel 5, 2. El pueblo conoce a Dios. Se mete una frase del pueblo sobre Dios. El Señor te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo, tú serás el jefe de Israel. Ahora el pueblo parece profeta, porque ya no está Samuel y el pueblo sabe lo que el Señor ha dicho. Ahí un poquito es lo que le dio de la concesión. La voz del pueblo es la voz de Dios. Sí se pueden establecer ciertos vínculos. Eso es interesante, es fundamental para entender lo que es la Biblia. El pueblo sabe lo que el Señor le ha dicho a David. ¿Cómo lo sabe? No nos lo explica la Biblia, pero ellos citan las frases. O sea, ellos saben que la elección de David es de Dios. Tú apacentarás a mi pueblo. Tú serás el jefe de Israel. ¿Ven? Aquí no hay sorteo, es otro dinamismo, pero de igual manera de aceptación. Se intuye que posiblemente de aquí surja un canto, por ejemplo, que se le dice a Jesús, tú reinarás. Ese es el grito. ¿Porque te elegimos? No, tú reinarás porque el Señor ha dicho, tú serás rey. Es una manera de vincular mi participación con la participación. Como si yo le toco la puerta. Buenos días, buenas tardes, disculpe. El Señor ha dicho, usted será nuestro jefe. Me vinculo como pueblo con la voluntad de Dios. Esta cita por eso es muy importante.
Vinieron pues todos los ancianos de Israel a Hebrón, donde estaba el rey. David hizo con ellos un pacto en Hebrón ante el Señor y ellos ungieron a David como rey, ellos los ancianos, ya no el profeta. La Biblia dice, vamos a darle una chance a Samuel, vamos a darle una chance al pueblo. Continuamos la próxima clase con la sucesión, ¿verdad? Que es la otra parte de la teología davídica y la influencia en el Antiguo Testamento o en el canon, pero es muy importante entender cómo llega primero David en la teología davídica a ser rey, qué elementos hay que considerar. Espero que se haya entendido y revisen ahí los textos, ¿verdad? Ya con calma.